26. Quiero compartir una palabra, hermanos, que en todos los tiempos es buena. Isaías 26, versículos 17 y 18. Gracias a Dios, hermano, que ya ando un poco mejor. Bendito Dios. ¿Estamos ahí? Sí, leemos ese texto y hacemos una breve oración. Dice en el nombre de Jesús: como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra, bendito Dios, pueda prevalecer, hermanos, en todo, desde el inicio hasta el fin, y que Dios me permita compartirla con cada uno de ustedes, hermanos, con sencillez, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, gracias Dios en este día, Señor, por su benevolencia, bendito Dios, por la bendición y el privilegio, bendito Jesús, de poder estar delante de usted. Señor, usa mis labios, Dios, mi mente, mi pensamiento, todo mi ser, Padre eterno, y que deposita, bendito Dios, de tu Espíritu en mí, bendito Dios, para poder compartir, bendito Dios, este mensaje, bendito Dios, para tu iglesia, Padre, para cada uno de nosotros, Dios. Que sea honrado su nombre en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, hermanos, tomen su asiento. Quiero iniciar con una pregunta y con una anécdota. Si nosotros, creo que puede ser una pregunta muy trineada ya, ¿no? Si nosotros vamos a una tortillería, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué es lo principal que vamos a comprar? Tortillas, ¿no? Si vamos a una, ¿cómo le llaman? Refresquería, pues vamos vamos en busca de de algo que refresque, ¿verdad? Nuestro ser. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene, por lo menos como creyentes, hay tres áreas por las cuales cada uno de nosotros somos atacados. Una de las áreas es, verdad, que tenemos que luchar día a día, es luchar contra Satanás y todo su ejército. Y somos atacados por ellos, ¿verdad? Es una área. Otra área por la cual como iglesia somos atacados es por el mundo, ¿verdad? Y otra de las áreas, hermano, que es un enemigo que lo he manifestado en algunas ocasiones, dormimos con él, comemos, a donde vamos, está con nosotros, es nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, ¿verdad? Y hoy me voy a centrar, hermanos, a compartir con cada uno de ustedes en el punto número 2, en cómo el mundo, hermanos, ataca a la iglesia, y es un ataque sigiloso, ¿verdad? Así como la humedad se filtra, ¿verdad?, por las paredes, y cuando menos nos damos cuenta ya está ahí la humedad, y hay que arrancarla o hay que quitar todo lo que sea necesario para poder hacer que desaparezca esa humedad. Esa es la pregunta. Una anécdota solamente. En cierta ocasión, hermanos, en un pueblo dicen que había un hombre sabio y había una mamá, una madre de familia, que al niño le encantaba comer dulces. Comía muchos dulces, en todo el tiempo quería comer dulces. Entonces no hallaba la manera de cómo hacer que su hijo dejara de comer dulces, ¿no?, para que no le afectara. Y dice que se acordó esta madre de este hombre sabio y acudió a él y le dijo, ¿sabe qué? Dijo, tengo un problema en la familia. Tengo a este niño, llevó al niño, tengo a este niño que come dulces y todo el tiempo quiere comer dulces. ¿Qué consejo me daría usted para que él deje de comer dulces? A lo que el sabio le dijo, ¿sabes qué? Dijo, dame tiempo de un mes
y en un mes regresas. Y en un mes te voy a dar el consejo. Pasaron los días, ¿verdad? Y se llegó el mes. Y esta mujer en su necesidad, pues solamente estaba esperando el día para que cumpliese el mes para ir con el sabio. Regresó con el sabio y dijo, vengo a la cita que usted me puso para lo del niño. Ah, ok, está bien, siéntate y siéntese con él. Y dijo, lo único que le dijo el sabio, ¿sabes qué? Dijo, deja de comer dulces. Y ella esperaba más cosas, ¿no? Otra, no sé, un consejo más grande. Y dijo, ya está, dijo el sabio. Y dijo la señora, ¿para esto esperé un mes? Dijo, es que yo también comía muchos dulces, dijo. Y si yo le daba un consejo a tu hijo de que no comiera dulces, pero yo seguía comiendo dulces, él me iba a ver comiendo dulces. Tiene que ver un poquito con la autoridad moral, ¿verdad? De que a veces damos un consejo, pero en nuestro hacer, en nuestro andar, como que ese consejo no tiene validez, no tiene autoridad moral. Entonces, hoy vamos a ver algo, hermanos, relacionado con eso, con la palabra de Dios. Es una preocupación, hermanos, hablando a nivel general en la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cómo hemos luchado, hermanos, con estas tres áreas y debemos de tener presente que es una guerra como creyentes en la cual siempre debemos estar apercibidos, siempre debemos de estar guerreando, siempre debemos de estar luchando contra Satanás y su ejército, contra el mundo y contra nuestro ego, contra nuestra persona, ¿no? Que es que la Biblia le llama carne. Pero hoy vamos a analizar un poco, hermanos, le digo, y es un problema a nivel general, pero creo que las demás iglesias también tienen a sus pastores, a sus ministros, a sus siervos, para que ellos les hablen. Pero cómo el mundo, hermanos, se ha infiltrado sigilosamente en la iglesia de Dios. Cómo a veces como creyentes o como iglesia de Dios hemos adoptado ciertos métodos o hemos adoptado cierta identidad y nos hemos querido comportar como el mundo. O hemos querido hacer ciertas cosas que al mundo le funcionen para ver si a nosotros como creyentes nos funcionan. Hemos agarrado esa identidad. Una de las cosas, hermano, por lo cual el pueblo de Israel ha permanecido desde siglos, desde cientos de años, es porque ha mantenido su identidad. Ha mantenido su identidad. Quizás algunos, ¿verdad?, se han contaminado y la historia lo plasma. Pero algo que nos dice el profeta Isaías y que él dice, hermano, referente a lo que estaban pasando. Algo que me llama la atención en el versículo 18 dice, concebimos, tuvimos dolores. A veces, hermano, nosotros pasamos por procesos, ¿verdad?, por pruebas, por circunstancias difíciles, ¿verdad?, que todo creyente puede pasar. Pero el resultado de ese proceso o el resultado de esa prueba o el resultado de vencer esa tentación tiene que dar un buen fruto. Amén. Tiene que haber un buen resultado después de una prueba, después de un proceso. Sin embargo, Isaías, hermano, plasma de esta manera, dice, concebimos, tuvimos dolores de parto. ¿Y cuál fue el resultado? Que no hubo un producto evidente, que no hubo un buen resultado. Dice, dimos a luz viento. Pablo lo dice de otra manera. Yo no peleo, dice, como quien pelea o quien tira golpes al aire. Pablo estaba convencido, hermano, de cómo caminaba, de cómo era el caminar en esta tierra. Y las marcas que traía Pablo, hermanos, en su cuerpo, él sabía, ¿verdad? Y había una convicción en él por qué estaba peleando. Pero qué triste, hermanos, que nosotros como iglesia, ¿verdad?, podamos adoptar ciertos métodos o identificarnos a veces como el mundo se identifica.
y al final del día, hermanos, que no haya un producto bueno o un resultado bueno. Que sea como dice la Escritura ahí, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos. Quiero leerlo, hermanos, en otra versión. Este mismo pasaje dice de esta manera. Aguántenme tantito, ¿eh? Lo bueno es que en el celular es más rápido. Dice de esta manera: como una mujer preñada al dar a luz, grita y se retuerce con sus dolores de parto. Así hemos estado en tu presencia, oh Dios. Hemos estado preñados y hemos estado en dolor, pero nosotros, como si fuera, hemos dado a luz viento. No hemos traído salvación a la tierra, y a aquellos habitantes del mundo no han venido a la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque hay dos cosas, ¿verdad?, que son indispensables como nosotros, como creyentes en Dios. Hay dos cosas, o hay una fórmula, vamos a decir, que tenía Jesús. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es esa fórmula, hermanos? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Ayúdenme. Dice, comenzó a hacer y a enseñar. Es bueno predicar el evangelio, hermanos. Es bueno, porque dice la Biblia, dice la palabra, la Escritura, que a través del oír el mensaje de salvación viene la fe, ¿verdad? Y la gente se acerca a Dios. Pero qué, hermanos, cuando predicamos y nuestros hechos, nuestros actos, nuestras actitudes, hermanos, nuestros valores no respaldan esa palabra de Dios. ¿Estará mal la palabra? No. ¿Quién echa abajo todo eso que predicamos? Nosotros mismos. Pero, ¿por qué situación, hermanos? Porque a veces, le decía, a veces el mundo nos está ganando la batalla. Voy a citar una frase que hace unos días, hermano, cité. No quiere decir, hermano, que si otros hermanos de otras denominaciones, no me voy a meter en problemas, o de otras denominaciones, practiquen o hagan ciertas prácticas, hermano, en la iglesia, quiere decir que sea lo correcto. Prácticas, hermano, que a la luz de nuestros ojos parezca buena, parezca atractiva. Entonces, no todo lo que hagan los demás significa que está en lo correcto o que está dentro de la voluntad de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado. Hay una parte en la Escritura, hermanos, que en Jeremías, vamos a ir a Jeremías, capítulo 15. En Jeremías capítulo 15, hermanos, el versículo 19 dice de esta manera. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres. Primer punto, si te convirtieres, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No es un consejo para a ver si lo tomamos en cuenta. Para poder representar a Dios, hermano, tenemos que tener la identidad de Dios. Una vez más lo voy a decir, para poder representar a Dios, tenemos que tener la identidad de Dios. No podemos representar a Dios, hermano, teniendo otro tipo de identidad.
Yo para ser o para representar el apellido de mi familia, ¿verdad? Tengo que tener el apellido de mi familia. ¿Cómo puedo decir yo soy hijo de fulano de tal si no llevo su apellido? Algo me tiene que identificar. Y no solamente un apellido, sino también los valores que hay en esa familia. Entonces, hay algo, hermanos, que debemos de tener presente. Dice en el versículo 20, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Pero ¿cuándo vamos a ganar la batalla, hermanos? Cuando estemos unidos a Dios. Cuando estemos anclados, hermano, a su voluntad, a su palabra, bendito Jesús. El salmista David nos habla también, hermano, a través de esa oración tan conocida que la hemos leído muchas veces. Y él tiene presente, hermanos, esa autoridad moral, ¿verdad? Para poder predicarle a otros. Dice en el Salmo 51, versículo 13. Una disculpa, hermanos, por estar un poquito con esta situación. Fíjese, el salmista le pedía perdón a Dios por la transgresión que él había cometido. Conocemos la historia. Y en el versículo 12, ahorita vamos al 13, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No le estaba pasando bien el salmista David. Dice, entonces después de eso, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Pero ¿qué tenía que haber en David primero, hermanos? Primero tenía que estar bien él con Dios. Está hablando de autoridad moral. Cuando somos, hermanos, combatidos, cuando perdemos la guerra contra el mundo, contra el enemigo, contra nuestra carne, no podemos tener esa comunión con Dios. Y quizás podamos tener una palabra para alguien, pero esa palabra va a ir vacía por nosotros. Y David se preocupaba por eso, porque no solamente se preocupaba por él. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores. Hay un fruto, hay un resultado. Tiene que ver, hermano, nuestra condición o la condición de la iglesia en general, de la unión con Dios, para poder vencer al mundo, para poder conquistar, hermano, a alguien más. Tiene que ver nuestros hechos, ¿verdad?, con lo que decimos. No puede ser la fórmula invertida. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. Es la misma fórmula que usa el salmista David. Habla de autoridad moral. Jesús, hermano, nos enseña y decía en el Evangelio de Juan 13:15, ejemplo os he dado, dice. Jesús predicó, pero daba ejemplo. Y él venció, hermanos, las tentaciones que le pusieron encima. No solamente por saber textos bíblicos o por saber textos de la Torá, sino porque su vida, hermano, estaba en comunión con el eterno Dios. Esa era la fuerza, hermano, de sus palabras. Esa era la autoridad moral para poder vencer al mundo. Por eso él decía, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, dice, ustedes también. ¿Cómo dice el texto? ¿Ustedes también digáis? Dice, ustedes también hagáis. Bendito Jesús. Entonces, Pablo también, hermano, nos enseña ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. Vamos a ir a 1 Corintios. Les decía al principio, hermano, que no podemos usar métodos del mundo. Este pasaje, hermanos, hay algunos, ¿verdad?, que lo pueden
e interpretar mal. En 1 de Corintios capítulo 18 nos dice, hermano, que Pablo se ponía en los zapatos de otros o en la posición de otros. No es que se haya hecho como los otros eran para poder predicar del evangelio. Dice en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire, voy a echar mano, hermanos, de esta versión. La versión que estoy leyendo, hermanos, es la versión Kadosh. Dice, voy a leer esta cita, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Dice el versículo 19, pues aunque soy un hombre libre, no sujeto al dinero de nadie, me he hecho esclavo de todos para poder ganar a tantas personas como sea posible. Versículo 20 dice, esto es, con los judíos lo que hice fue ponerme en la posición o en la condición de los judíos para ganar a los judíos. Con la gente sujeta, gracias hermano, con la gente sujeta a la perversión legalista de la Torá, me pongo en la posición de alguien bajo dichos legalismos, para ganar a algunos bajo estos legalismos, aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá o de la Escritura. La palabra Torá, hermanos, es Escritura, es palabra de Dios. Dice, con aquellos que viven fuera del marco de la Escritura, me pongo en la posición de alguien que está fuera de la Escritura, para ganar a los que están fuera de la Escritura, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Escritura. ¿Sí nota, hermano, cuál es el contexto que dice el apóstol Pablo? Y a veces la iglesia usa métodos o quiere hablar, nosotros como creyentes queremos hablar palabras que, modismos mundanos, hermano. Y nosotros debemos de tener el lenguaje de Dios, el lenguaje de Cristo. Por eso le digo, sigilosamente el mundo a veces nos atrapa como creyentes. Mire, y es una batalla que infiltradamente a veces nos va ganando. Y a veces vamos perdiendo, hermano, porque vamos adoptando ciertas costumbres, ciertas ideas, hermano, de paganismo, ciertas ideas del mundo que empiezan a afectar en nuestro ser interior. Y luego no solamente hablamos, sino que después queremos pensar y hacer como el mundo hace. Eso es lo más terrible. Dijo Isaías, concebimos, tuvimos dolores y al final del día dijo no hubo un buen resultado. ¿Qué es lo que espera una madre cuando está embarazada? Un niño, un producto, un ser viviente, no algo inerte, hermanos. Un ser viviente, alguien que trae vida a la familia. Pero qué trágico, hermanos, que al final del día, ¿verdad? Por a veces nosotros amoldarnos a la situación del mundo, al final de nuestra carrera, hermanos, seamos desaprobados. Qué triste sería, hermanos. Toda la inversión, ¿verdad? Todo lo que hicimos por estar aquí, por predicar, todo el trabajo que hicimos, hermano. Imagínese que al final del día no tenga un buen resultado. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, debemos de tener presente estos, amados hermanos. Cuando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Dios le habla a la iglesia y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Normalmente, hermanos, ese texto se usa para evangelismo. Pero si analiza el contexto de la palabra, no es para el que está afuera. Es para la iglesia.
pero la iglesia que está endurecida, que se ha llenado de otras cosas, hermano. Porque cuando usted sustituye a Dios por otras cosas, Dios se hace a un lado. Porque dice la Biblia que no puede, hermanos, haber comunión, la oscuridad con la luz. No se puede. En cierta ocasión dijo un siervo de Dios, y está presente, ¿verdad? Dijo, ahorita ya no somos guerrerenses, ahorita ya no somos michoacanos, ahorita ya no representamos una identidad federativa. Ahorita ya no somos mexicanos, ahorita somos hijos de Dios. Nuestra identidad, hermano, ya está ligada con el reino de los cielos. Y ese debe de ser nuestro comportamiento como iglesia. Disculpen, hermanos, si no es un mensaje, ¿verdad? A lo mejor halagador, no es un mensaje de motivación. Pero en estos días, hermano, en estos días que estamos viviendo por la conclusión de un ciclo, muchos nos vemos afectados, hermano, por lo que el mundo celebra y nosotros somos atraídos. Y a veces usamos la expresión, si ellos hacen, ¿por qué nosotros no? No, nuestro parámetro no es el mundo, hermanos. Nuestro parámetro es la palabra de Dios. Nosotros no nos debemos de hacer al mundo, a su ideología, a su forma de pensar, a su forma de celebrar. Nosotros nos debemos de hacer y pensar, hermano, conforme a la nueva identidad que Dios nos ha dado como creyentes en Cristo. Y quizás, hermano, esto pueda repercutir en su ser, la palabra expresada en este día. Pero debemos de ser valientes para no darle entrada al mundo a nuestras vidas. Este camino, hermanos amados, es de valientes. Yo no puedo estar celebrando algo con alguien que me invitó, hermano, que no tiene nada que ver con Dios. Como hijo de Dios, yo tengo temor de hacer esas cosas. Y a veces me meto en problemas con mis hijos. Porque restringo ciertas cosas. Y aquí están ellos presentes. Les digo no, y aunque se molesten. Porque yo quiero un camino de bien para ellos. No quiero que se contaminen. A nosotros ceder, hermano, o querer quedar bien con alguna persona o con algún familiar, quedamos bien con ellos, sí, pero quedamos mal con Dios. Y nos contaminamos. Y al rato andamos hablando palabras que ellos dicen. Y es algo, hermano, que debemos de ser conscientes como iglesia. Dijo Jeremías, que ellos se conviertan a ti. Pero no tomemos el texto de Pablo, me voy a hacer, o voy a imitar, o voy a platicar como él, para que él se convierta. No. O sea, no voy a darle a... Creo que sí se entiende, ¿no? ¿Sí me explico? Esa es la palabra. ¿Sí me explico? No debemos de hacernos a ellos, hermano. Nosotros tenemos una identidad. ¿Y sabe qué? Algo más precioso para todos los que hemos sido bautizados y hemos recibido a Dios en nuestro corazón, es que Dios ya nos lavó con esa sangre preciosa, hermano. Fuimos bautizados, fuimos sepultados, hermano. Dice Juan, ¿verdad? 1:15, si no mal recuerdo, 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a veces, hermano, Dios nos quita todas esas cosas, hermano, que no son dignas de Dios, y a veces nosotros empezamos a acarrear. Empezamos a traer modismos de un lado, métodos de otro lado, y luego la iglesia de Dios ya parece más mundana que de Cristo. Es triste la realidad, hermanos. Pero es la situación que estamos viviendo. Y lo digo, hermanos, con el corazón, ¿verdad? Debemos de ser valientes. Debemos de ser valientes. La gente, hermanos, debe de ver en nosotros esa convicción. No solo de palabra, sino de hechos. Y fíjese que
cuando la gente ve esa convicción, es más fácil que ellos se conviertan a la identidad de Dios y que valoren eso. Vamos a ir terminando. Lucas capítulo 12, versículo 43. Lucas 12, versículo 43. Dice, vamos a leerlo desde el 41, hermanos. Regrésale un poquito. Ok, gracias. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? A veces como predicadores, ¿verdad? O como alguien que expone la palabra, para no meterse en problemas con la gente, dice, esta palabra no es para los de acá, es para los de Guatemala para allá. Siempre usamos, no sé a quién se le ocurrió decir que de Guatemala para allá va, a lo mejor porque está, pues también puede ser de Estados Unidos para allá. Pero allá tienen sus predicadores, en Guatemala tienen sus predicadores. Dios le habló a la iglesia de Éfeso a través de un mensajero. Le habló a la iglesia de Filadelfia. A cada una de ellas, hermanos, resaltaba lo que había en ellas, pero no pasaba. No dejaba pasar, hermano, todos aquellas manchas o arrugas que había en sus vestiduras. Ni aún a Moisés, hermanos. Dios no le dejó pasar, fíjese, un gran profeta de Dios, un gran líder de Dios. Si Dios hubiese sido un Dios solapador, no hubiera permitido que en la escritura Moisés se había equivocado. De un Isaías. Hace rato platicábamos con con mi pastor, nuestro hermano, ¿verdad? Cómo Isaías por medio de un mensaje fue desanimado cuando él había visto la gloria de Dios días antes. Había tenido una gran victoria, pero por mensaje de un mensajero que le envió una mujer, se miró deprimido, se fue para abajo. Tenemos a otros hombres de Dios, hermano, que Dios no les pasó por alto esa mancha en sus vestiduras. Entonces, decía Pedro, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? ¿Usted qué cree? Pues sí, si los juntó a ellos para decirles eso, pues para ellos. Si juntó a la multitud, era para la multitud. Si Dios nos dice a nosotros, hermano, fíjese, yo no pensé en alguien de ustedes delante de Dios, ni quiero hacerlo ni para poder exponer un mensaje. Dios conoce nuestros corazones. Le voy a dar una anécdota, hermanos. Hace tiempo me tocó compartir un mensaje, me pidieron compartir un mensaje. Y días anteriores, hermano, yo ya había leído algo, ¿no? Que a mi vista o a mi parecer, dije, está bueno para compartirlo. Y empecé a redactar, hermanos. No quiero ser exagerado, pero yo creo que pasó como mínimo 1 hora y no pude englosar nada así. No, como que se me fueron los datos, como que no había señal. Entonces, lo que hice, hermanos, dije, bueno, esto no es de Dios. Se supone que cuando uno habla es un mensajero de Dios y tiene que hablar lo que Dios quiere que hable uno, ¿verdad? No lo que salga de nuestro corazón, porque si no caemos en el error de ser falsos profetas, como dice la Escritura. Dice que había hombres que fueron enviados, que decían, vengo de parte de Dios, y no eran enviados por Dios. Bueno, entonces oré a Dios una vez más, ya con una oración más sincera, más genuina. Le dije, Señor, ayúdame, Señor.
Y para la gloria de Dios, hermano, creo que en menos de media, no en menos de media hora, en menos de una hora, ¿cómo se puede decir? El mensaje ya lo tenía trazado. Y me venían a la mente, texto, fulano, y así, y acá, y esto y aquello. Bueno, llegó el día, compartí el mensaje. Y todavía en mí decía, a veces como que dice uno, pero bueno, pues solamente Dios sabe, ¿no? Terminó el servicio, hermanos. En ese lugar había llegado de visita una persona, que voy a omitir su situación y todo eso. Y antes de terminar, hermanos, pues yo lo miré, no lo conocía, la verdad. Lo conocí porque él me dijo quién era. Y estaba llorando para la gloria de Dios, no, Dios habló a su vida. Y pues ya nos despedimos y todo, y se acerca conmigo y me dice, hermano, gracias por el mensaje. Yo venía necesitándolo. Y fue un aliciente, hermano, para mí. Y me alegré de que Dios me hubiera podido usar en ese día. Yo quería compartir otra cosa. A mi parecer yo quería pues trazar otra cosa. Pero si la palabra, hermano, que Dios habla a sus siervos, y así como dijo Pedro, Señor, esta parábola es a nosotros o también a otros. El versículo 42 dijo, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? 43. Bienaventurado o bendecido aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es una bendición, hermanos, mantenernos en nuestras convicciones, en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha dado como iglesia. Porque el día, hermanos, que Dios se manifiesta en nuestras vidas, ya sea que muramos, hermano, ya sea que partamos, pero que en ese día, hermano, glorioso, podamos dar buenas cuentas de que nuestro caminar fue un caminar de convicción. No fue un caminar contaminado, hermano, no fue un caminar, bendito Dios, usando ciertas cosas, hermano, trayendo a nuestras vidas para poder quedar bien con los otros. Jesús, hermano, fue crucificado por decir la verdad. Quedó solo hasta el último día de su vida. Juan, hermano, fue degollado por decir la verdad a una autoridad, a Herodes, a un hombre sanguinario. Y Juan no apreció su vida. Sabía lo que podía acontecer con él, hermanos. Pero él no prefirió callar antes que omitir la verdad. Porque la verdad de la palabra de Dios, hermanos, está por sobre todas las cosas. Y de esa verdad, algún día cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Dios no nos va a pedir más de lo que no hayamos escuchado o más de lo que no hayamos aprendido. Con lo que aprendimos, con lo que escuchamos, con eso Dios nos va a evaluar. Y ese día, hermanos, se mirará si somos aprobados delante de Dios o no. Y yo quiero ser aprobado. Dice Daniel 12:12, en aquel día, dice, muchos serán avergonzados. Pero yo quiero ser aprobado, hermanos. Entonces, como hombres, como mujeres de Dios, tenemos que ser fieles, hermano. Tenemos que ser responsables con lo que recibimos con la palabra de Dios. Tenemos que mantener esa identidad de Dios, hermano, y no dejar que se contamine. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Tenemos que servir en la obra de Dios. Y termino con esta expresión que ha marcado mi vida. No piense en usted, piense por otros también. A veces somos egoístas y decimos, no, yo ya la libré, yo ya la hice, pero piense por otros también. No lo haga por usted, hágalo por otros. Y sobre todo, hágalo por aquel que lo llamó, hermano.
aquel que le da el privilegio de acercarse a su presencia, aquel hermano que cuando usted viene y le ofrece esa ofrenda de labios, le ofrece sus lágrimas, que no vengan contaminadas de inmundicia, hermanos. Algo con lo que batallamos siempre es con acercarnos a Dios. Y da tristeza, hermano, que no tengamos la empatía de acercarnos a Dios. Mis hermanos, casi los que presiden aquí, hermanos, en la oración, casi dan nombre y apellido para que se acerquen a Dios. Pero le voy a decir algo, porque mi hermana dijo jóvenes hace rato. Le voy a decir algo, jóvenes. Ustedes, como se los dije algún día, todos tenemos una misión, como Jonás tenía una misión. Si usted no viene, y no es una advertencia ni es una amenaza, hermanos, pero si usted no busca de Dios ahorita y Dios ya tiene destinada una misión para usted, de una u otra manera lo va a traer a su presencia. Pero que no sea como con tragedias. No es amenaza, porque al reino de Dios no se llega así, hermano. No hay que meter miedo a la gente. Hay que decirles la verdad nomás. Hay que decirles la verdad, sin meter miedo. Porque esa persona que adopta el miedo, hermano, siempre va a servir con miedo. El temor es para apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Y el amor es para hacer las cosas que le agradan a Dios. Si acaso hay temor, pero es para no hacer lo que no le agrada a Dios. Así que si ustedes están aquí, jóvenes, visita quien sea, es porque Dios tiene una misión en su vida. Y Dios le da la oportunidad quizás de conocer esa misión. Y es mejor llegar a las buenas que a las malas. Jonás hizo su trabajo, pero no terminó bien. Lo hizo a regañadientes, hermano. Lo hizo porque no le quedaba de otra, así. Tuvo que ir a predicar a Nínive, sí o sí. Pero el resultado, ¿cuál es? ¿Cumplió su misión? Sí. Pero qué hermoso hacerlo de buena gana, hermano. Con la convicción, con la responsabilidad que tenemos. Así que, amada iglesia, este es el mensaje de este día. Que Dios nos ayude, hermanos, a no contaminarnos. Que Dios nos ayude a no contaminarnos. Ya no ya no representamos a ningún estado aquí. Ahora representamos a Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y este es el mensaje de esta tarde. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Jonathan.